Es un gusto saludarles, colegas. Tengan un cordial saludo. Vamos a presentar ahora el video tutorial de la última sesión, perdón, de la última semana de nuestra materia ejecución estratégica y específicamente vamos a tratar el tema de los indicadores clave de desempeño como parte fundamental en el proceso de medición y evaluación de los resultados de un proceso estratégico. Bueno, primero que nada debemos decir que un indicador es un proceso. Un indicador es un proceso que permite determinar el comportamiento de una variable o de una actividad específica, ¿verdad? Como proceso, por sí solo no significa nada un indicador. El indicador se le debe dar un tratamiento, es decir, se debe analizar para luego generar una comprensión del comportamiento de ese resultado, de esa actividad o proceso, para finalmente tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, normalmente se necesita definir los indicadores, definir cuál es la tipología que existen, cómo se maneja en un proyecto, cómo se construyen los indicadores, cómo se relacionan con el mapa estratégico y una vez que se presentan los resultados, por supuesto que la directiva va a tener preguntas a las cuales hay que darle respuestas sobre el comportamiento de un determinado proceso o tarea, como lo dijimos, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos decir, ¿verdad?, es que un indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa. Es decir, yo puedo tener indicadores que expresen cualidades, que expresen atributos, ¿verdad? Y también puedo tener indicadores que normalmente en su mayoría son así, que representan valores numéricos o valores cuantificables. Esos valores cuantificables evidentemente tienen un sentido para la organización, por lo tanto es importante revisarlo y determinar si ese valor, si ese resultado cualitativo o cuantitativo está en sintonía con las metas que queremos alcanzar, ¿ok? Un indicador como tal, no importa si es cualitativo o cuantitativo, o de cualquier subcategoría que tengamos, debe tener varios elementos que lo caractericen. Es decir, debe ser oportuno. La información que me den a mí debe ser oportuna, es decir, debe ser reciente, ¿verdad? Debe ser excluyente, es decir, no hay un indicador que mida todo. Un indicador sirve para específicas actividades a medir, ¿ok? Debe ser práctico, es decir, que sea fácil identificarlo, tomar la información, analizarla y dar una interpretación que serían los resultados para posteriormente tomar decisiones. Deben ser claros o comprensibles, o sea, un indicador debe ser algo partiendo de su nombre comprensible y que a su vez el resultado, además de guardar relación, pues sea comprensible de tal manera que se pueda interpretar fácilmente. Debe ser explícito, es decir, debe estar de manera precisa caracterizado lo que queremos evaluar o medir. Debe ser sensible porque debe reflejar los cambios que se han podido identificar a lo largo del tiempo. Y debe ser transparente y verificable, puesto que todo indicador parte de una fórmula y esa fórmula se puede medir y se puede probar, ¿verdad? Para que podamos estar seguros que el indicador está bien construido. Que el resultado no sea el que yo espero, eso es otra cosa. Pero que la base de él, es decir, la información y la fórmula, sea la correcta. Como indicadores hay muchos, ¿verdad? Hay de economía, eficiencia, eficacia. Por lo menos los de economía están asociados a costos de recursos, los de eficiencias a productos de recursos, los de eficacias a resultados y productos. Todo eso al final me viene a dar una efectividad. Y también hay de calidad que están asociados, por ejemplo, a la utilización, al nivel de satisfacción, al nivel de servicio, a la percepción y aceptación de un cliente por un producto o un servicio, etc. Algunos ejemplos de indicadores de eficacia, por ejemplo, número de empleados capacitados. ¿Por qué? Porque me estoy focalizando en los empleados capacitados que aportan valor. Por ejemplo, conflictos colectivos resueltos o solucionados. Está enfocado en un aspecto de resultado final, ¿verdad? Yo espero que el resultado sea que los conflictos se solucionen. Un indicador de eficiencia puede ser
costo de los servicios en relación al número de usuarios, es decir, cuántos usuarios tengo, o clientes, si lo queremos llamar así, y cuánto me está costando atender a todos estos usuarios con un nivel de calidad alto, ¿verdad? Por ejemplo, costo por kilómetro de carretera construido. Entonces veo la relación número de kilómetros construidos versus el costo por kilómetro. ¿Okay? De efectividad, bueno, satisfacción de los usuarios por un periodo determinado. Por ejemplo, disminución de infecciones intrahospitalarias durante un periodo determinado. Ese fue un indicador que se utilizó y se sigue utilizando mucho con el problema de salud pública mundial que tenemos, ¿verdad? Porcentajes de disminución de quejas y reclamos a un periodo determinado. Eso es un indicador de efectividad. Indicadores asociados a la calidad, por ejemplo, calidad de servicio. Porcentaje de respuesta a los usuarios antes del cumplimiento de términos de ley, por ejemplo. Porcentaje de autorizaciones médicas especiales en menos tiempo al límite establecido. Es algo así como cuando yo voy a un lugar, institución privada o gubernamental y quiero un servicio, en cuánto tiempo me lo dan, ¿verdad? Ese sería el ejemplo. Ahora, ¿cómo construir un indicador? Bueno, es algo muy sencillo. Si estamos hablando de indicadores de gestión estratégica, como es nuestra materia, ejecución estratégica, una de las primeras cosas que necesitamos ver, y ustedes se preguntarán por qué, es tener claridad cómo está la misión, la visión y los objetivos o estratégicos de la empresa. ¿Por qué? Porque eso me va a decir hacia dónde vamos. Y si yo sé hacia dónde vamos, debería saber lo que quiero medir, ¿verdad? Luego establecer las medidas de desempeño, o sea, ¿qué voy a medir? ¿Qué tipo de indicadores voy a medir? Luego asignar a los diferentes responsables unidades de llevar a cabo este proceso. Establecer referentes comparativos, es decir, yo voy a referirme a comparar el mes anterior o el año anterior versus el actual, ¿verdad? Desarrollar o construir las fórmulas que deben ser probadas y validar el indicador con la fórmula. Y finalmente comunicar el indicador e informar a los que van a hacer uso de él con todas las características. Esto al final se llama un diccionario de indicadores. ¿Okay? Una metodología para establecerlos, tal vez digamos un poquito más amplia de la anterior, sería en principio contar con los objetivos y las estrategias de la organización, algo parecido a tener la misión, la visión y las estrategias claras, ¿verdad? Identificar FCE significa factores claves de éxito, o sea, ¿cuáles son los factores que yo necesito que estén presentes que me van a ayudar a que sea exitoso este proceso? Definir los indicadores para los factores críticos de éxito. Por ejemplo, un indicador crítico de éxito es nivel de capacidad de los trabajadores. Si los trabajadores no están capacitados y no tienen competencia, entonces lo más probable es que la productividad no sea asertiva. Otro indicador para los factores críticos de éxito puede ser nivel de presupuesto otorgado por la directiva. Si yo tengo un presupuesto por debajo de lo que me están pidiendo, no lo voy a lograr, ¿verdad? Eso sería un ejemplo. Luego determinar el estatus, umbral y rango, es decir, el estatus es si está referido a un indicador para qué tipo de perspectiva, si es un indicador cuantitativo, cualitativo, ¿verdad? El umbral es los valores, o sea, cuál es el valor mínimo aceptado, cuándo está por debajo del umbral que no se alcanza, cuándo está en el umbral o por encima que se alcanza, ¿verdad? Y el rango de gestión, quién lo gestiona, qué unidad y a quién le da servicio. Diseñar la medición es aplicar la fórmula, ¿verdad? Determinar y asignar recursos es quiénes lo van a llevar a cabo y de dónde vamos a tener información. Medir para ver el resultado y ajustar, que sería la toma de decisiones. Y estandarizar y formalizar es porque ya tengamos la cultura de tener un estándar de establecer indicadores en la organización. Porque al final, si se dan cuenta, esto es un proceso. Es un proceso estratégico que se asocia a una actividad continua por periodos. ¿Okay? Bueno, ¿qué pueden controlar los indicadores? Bueno, pueden controlar resultados, procesos, productos. Ahora, hay que responder, por ejemplo, quién utilizará la información que arroja el indicador. ¿Qué hace con esa información? ¿Qué quiere o qué desea medir? ¿Contra qué va a comparar? ¿Cada cuánto tiempo va a medir? El indicador es una actividad X, ¿verdad? Porque no todas se miden al mismo tiempo.
va a depender de algunas características muy particulares, ¿verdad? Bueno, ahora bien, las etapas para llevar a cabo un proceso de este tipo es, primero, tener claro la estrategia para comunicarla y luego retroalimentar a las personas. Una vez que yo he hecho eso, ¿verdad? Que yo he comunicado la estrategia y he retroalimentado, yo tengo que explicarle a la gente algunos ejemplos para que la gente esté clara, porque hay organizaciones donde no todos manejan los indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, un objetivo, adquirir nuevos clientes, el indicador podría ser el porcentaje de ingresos provenientes de nuevos clientes. Alcanzar la excelencia en seguridad, ese es el objetivo. ¿Cuál sería el indicador? Porcentaje de reducción en accidentes e incidentes, ¿verdad? Por ejemplo, el último, contar con recursos humanos calificados. ¿Cuál sería el indicador? Porcentaje de cobertura de competencia estratégica, es decir, cuáles son las competencias que requiere la organización y hasta dónde las cubrimos con el personal que tenemos contratado. ¿Okay? Como ya le dije que al final vamos a llegar a un catálogo o a un diccionario de indicadores, entonces lo primero es determinar o establecer los objetivos del mapa estratégico, como ya lo vimos. Analizar los objetivos establecidos en ese mapa, analizar los objetivos establecidos ya digamos a nivel de acciones estratégicas específicas, ¿verdad? Y para entonces tener algo parecido a esto. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Fíjense que tengo de F1 a F3, de C1 a C3, de P1 a P3 y de A1 a A3. La F significa finanzas, la C clientes, la P proceso y la A actividades de aprendizaje y desarrollo interno. Entonces algunos ejemplos, por ejemplo, de financiero, asegurar la sustentabilidad financiera. ¿Cuál sería el indicador? Resultados antes de impuestos. El F3, lograr eficiencia de costos. ¿Cuál es el indicador? Costos operativos sobre ingresos. De clientes, conquistar mercado de precios bajos. ¿Cuál sería el indicador? Participación de mercado en segmento de precios bajos. Propuesta de valor, índice de percepción del cliente. P3, lograr producción masiva de calidad y bajo costo. El indicador sería volumen de producción, tasas de defecto, costo unitario. Por ejemplo, el A3, garantizar la alineación de la gente con la empresa. El indicador sería posiciones claves con objetivos individuales alineados a la estrategia. Es decir, cuáles son esas posiciones claves o las personas ubicadas en esas posiciones claves que están alineadas con la organización. Este sería otro ejemplo de una matriz, de un diccionario, ¿verdad? Entonces, lo primero es tener el objetivo estratégico, ¿verdad? Luego el indicador, aquí está lo que voy a medir. Luego la intención, qué es lo que yo espero alcanzar. La frecuencia es la periodicidad. La fórmula es la fórmula que aplica en ese momento, ¿verdad? La fuente es la unidad. Aquí no hablamos de personas, sino de unidades administrativas u operativas. ¿Quién entrega la información? La unidad de medida sí va a ser, bueno, en porcentaje, en unidades. Normalmente es en unidades, ¿verdad? Responsable del desempeño, fíjense que le coloco el ejemplo Luis López, pero identifico la unidad a la cual pertenece, finanzas. Responsable del dato, Julio Pérez, pero identifico la unidad, porque el día que no esté el que aparece acá, debe haber un sustituto de esa unidad. Disponibilidad, calidad, entonces disponible la calidad del datos es media, por ejemplo. Cuando hablamos de calidad baja, media o alta, estamos hablando de la validación de la información. O sea, imagínense, por ejemplo, llevar a cabo la planilla de pago. Se imagina que la información o la calidad de los datos sea media o baja. Entonces, o le pagamos de más a la gente o le pagamos por debajo del establecido. Entonces, la calidad debe ser alta, ¿verdad? Como es el último ejemplo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque muchas veces la información fluye a través de diferentes unidades. Y en algunos casos hay errores humanos donde no se valida o deja de validarse elementos, procesos, datos, información, variables, y entonces eso hace que el dato esté corrupto. Corrupto significa que no es de calidad alta. Siempre debe ser de calidad alta. ¿Okay? Bueno, esto de establecimiento de semáforos, ya estamos hablando de algún software que hoy en día los hay.
en el cual yo le puedo enviar un mensaje de texto, perdón, un correo electrónico, un mensaje al celular o una alarma sonora o una alarma visual de colores al usuario X para que se acuerde que tiene algo pendiente. Es algo así como las agendas, pues que nos dan alerta. Pero eso no tiene nada que ver con la calidad del indicador, ¿okay? Ni con la calidad de la fórmula, ni de los datos. Es simplemente un elemento facilitador de un recordatorio, ¿okay? Bueno, esta parte ya la vimos de los tipos de indicadores. Quiero centrarme solamente, bueno, este puede ser otro ejemplo de establecimiento de metas, ¿verdad? Tengo el objetivo, tengo el resultado esperado, tengo el indicador y coloco la meta. Esa meta, el hecho de que, por ejemplo, diga 50, no significa que esté mala, porque acuérdense que cuando decimos la periodicidad, yo puedo decir, por ejemplo, ventas mensuales de $200,000, pero yo puedo medir semanal. Entonces, puede ser que en la primera semana logré el 20% de 200,000, que serían 40,000. Entonces, el resultado sería 40,000 y representa el 20%. ¿Qué esperaba yo? El 25%, porque si yo divido los 200,000 en 4 semanas, serían 50,000, ¿verdad? Y logré vender solo 40,000. Los 40,000 representa el 20, los 50,000 el 25. Entonces, el indicador está por debajo de la meta, pero parcial, porque todavía me quedan 3 semanas para alcanzar la meta de los 200,000. Eso es el tipo de interpretación que debemos hacer, sobre todo aclararle a los clientes, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Hay algo... Bueno, mire, esto es importante tenerlo en cuenta. El tema de los problemas más comunes, me disculpan ahí que me faltó la S, más comunes. Por ejemplo, en el manejo de indicadores. Una es cuando no existe información histórica que nos permita hacer comparativos o que nunca se ha hecho, ¿verdad? Entonces empezamos a partirnos de cero. No hay una forma de comparar el benchmark de la industria, o sea, no tengo un elemento de referencia para yo decir, me estoy comparando contra algo que ya tiene un valor establecido, no. Por ejemplo, por cultura no establecemos metas a largo plazo, sino que siempre trabajamos de forma reactiva. Y otro puede ser, no se consideran las relaciones causales entre los objetivos y los indicadores. Es decir, que cuando el indicador se alcanza, estamos bien, y cuando el indicador no se alcanza, somos reactivos, pero no identificamos la causa. Y sobre todo, la última es muy importante cuando maquillamos los indicadores por tener miedo al castigo. Eso es un gran error que muchos cometen porque están, digamos eso, maquillando la información y no se está viendo la realidad que se puede resolver identificando las causas. ¿Okay? Bueno, con esto llegamos al final del tutorial de esta semana final. Recuérdense, el lunes 17 de abril es el examen, ya me lo confirmó la universidad. Y nuestra sesión virtual sincrónica va a ser el viernes, como siempre, a las 7 de la noche. El enlace va a ser el mismo, igual se los voy a compartir por el chat, que ahí lo tienen, va a ser el mismo. ¿Okay? Cualquier consulta, por favor, estoy a la orden. ¿Sí? Gracias, hasta una nueva oportunidad.